Estamos con don Hernán Ricardo Briceño, que es magíster en políticas públicas económicas, para hablar del tema que les había comentado hace un instante, que es el tema de Gamarra. Él tiene un libro que se llama La economía laboral informal en el Perú. Y es que es verdad que en algún momento se nos denominó país combi, ¿no? Bienvenido, don Hernán Briceño, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Desde su perspectiva, ¿cómo se está manejando el tema de Gamarra, la informalidad y el comercio? Sí, mira, a mí me parece una intervención bastante acertada la del alcalde de Forsyth, ¿no? Ojalá que se mantenga a paso firme, que no se dejen de entrar por los mismos ambulantes o por la misma delincuencia que ha generado, ¿no? En el fondo, la informalidad en su metamorfosis viene a ser corrupción, ¿no? O sea, la informalidad es algo más, es una parte más de la corrupción, ¿no? Entonces hay mucha gente que se ha salido de la formalidad, ha dejado las tiendas, las galerías, porque hay cientos de galerías desocupadas, ¿no? Y se han volcado a la informalidad. ¿Para qué? Para evadir impuestos. Ahí viene la ilusión, la evasión, ¿no? Y efectivamente, tú encuentras en la calle Gamarra muchas veces precios por debajo de lo que puedas encontrar en una tienda, ¿no? Sin duda, esa es la competencia desleal, ¿no? Definitivamente, ¿no? ¿Y para qué? Para evitar el pago de impuestos, ¿no? Entonces, todos debemos, que digamos, apostar, a luchar por la formalización de la economía, ¿no? En el mundo somos una de las economías más informales, en Latinoamérica después de Bolivia, ¿no? Entonces, sí, es altísimo los niveles. Es altísimo, por eso yo lo vi de buena forma, que digamos, una de las políticas que tenía aquel presidente PPK, ¿no? Entonces él dijo, vamos a luchar contra la informalidad. Yo precisamente, coincidentemente, venía haciendo un trabajo sobre precisamente la informalidad, pero ligado al mercado laboral, ¿no? De allí que vino la publicación, ¿no? La economía laboral informal en el Perú. ¿Por qué? Porque más del 70% de trabajadores en el Perú son precisamente informales. Sí, claro, la parte importantísima de nuestra economía tiene relación directa con la informalidad. Sí. Más del 40%, digamos, del Producto Bruto Interno se genera por actividades informales, ¿no? 40% es un montón, ¿eh? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Es por eso que te digo, ¿no? 73%, ¿no? Y son cifras oficiales, ¿no? No son, ya están, que digamos, de instituciones públicas, y dicen que más del 70% de la fuerza laboral del Perú, de la PEA, de la población económicamente activa, que dicho sea de paso, según el último censo, ya estamos por encima de los 19 millones, es informal, ¿no? Estamos hablando del 70% de 19 millones de peruanos que tienen la posibilidad de trabajar sumergidos en el tema de la informalidad. Sí, entonces a veces nos preguntamos, ¿y en dónde está la SUNAFIL? ¿En dónde está el Ministerio de Trabajo, no? Por eso es precisamente que en algún momento el alcalde hizo un llamado. Esto no solamente es problema de la municipalidad, dijo, sino también de otras instituciones, ¿no? Sí, claro, hay varios. El Ministerio de Trabajo, este es un problema multisectorial. Definitivamente, ¿no? Este es un tema multisectorial. Abarca un montón de temas, desde economía, que tiene que ver con SUNAT y tiene que ver con organismos que van a tener que supervisar el tema del cumplimiento del pago de impuestos y formalización, el propio Ministerio de Trabajo, que debe tener políticas de acción para invitar a la formalización. Hay varios sectores que están involucrados en este tema, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, no solamente es un tema específico de Gamarra, ¿no? La informalidad es en todo el país. Puno, por ejemplo, ¿no? Es una ciudad muy informal, viene el comercio de boliviano, ¿no? Bastante informal, ¿no? Es por poner de ejemplo, ¿no? Entonces va más allá, ¿no? Ojalá que aquí también se haga un poco de docencia, se venda, ¿no? La cultura de la formalización, porque los informales en el fondo, si bien es cierto, coyunturalmente pueden ganar algo tratando de vender sus productos a menor precio, pero en el largo plazo, mediano y largo plazo, están perdiendo. ¿Qué es lo que pierden? Pierden el acceso, el acceso formal al mercado financiero, por ejemplo, ¿no? Pero en el Perú, por ejemplo, algo que se dice permanentemente en el tema de la informalidad es, ¿para qué me voy a formalizar como empresario? ¿Para qué? ¿Qué hago? ¿Qué gano formalizándome?
¿Qué gano pagando impuestos si mis hijos no van a tener una buena educación, no voy a tener un buen acceso a la salud, las pistas y veredas de mi barrio siguen siendo exactamente igual? ¿Qué gano formalizando? Sí. Me dice la gente. Efectivamente, a eso iba, ¿no? Hay que vender precisamente cuáles son los beneficios de la formalización, ¿no? Uno de los beneficios tiene que ver precisamente con la posibilidad de recaudar mayor impuestos, eso es cierto, ¿no? Y también ahí hay que luchar contra la corrupción porque estos impuestos que se recaudan tienen que verse reflejados en obras públicas, ¿no? Ya sea por el lado de la infraestructura o por infraestructura productiva o inversión en capital social, ¿no? Mejores escuelas, mejor educación, mejor salud, ¿no? Claro, pero como la gente no lo siente, efectivamente, prefiere ser informal. Sí, ese es un tema que precisamente, y ahí va una de las buenas políticas de lucha contra la corrupción del presidente Vizcarra, ¿no? Hay que resaltar también eso, ¿no? Porque si tú recaudas impuestos y la gente no ve que los impuestos se reflejan en mejores obras públicas o servicios sociales, entonces ¿para qué pagar impuestos? Sigo siendo informal, ¿no? Aquí tiene mucho que ver la clase política, ¿no? De por qué existe la informalidad. El otro tema es que no se ha enseñado que siendo formal tú puedes venderle, por ejemplo, productos al mercado exterior. Puedes exportar, porque para exportar hay que ser formal. Y el mercado externo sí es rentable, ¿no? Por ejemplo, el mercado japonés es muy rentable. Pero para exportar ya tienes que estar hablando de una empresa más grande. No solamente, hay que ser formal, ¿no? Porque tú siendo formal puedes ser parte de la cadena precisamente de exportación, ¿no? Pero un pequeño microempresa no exporta, ¿no? Directamente. No tiene la cantidad de producción para cubrir un mercado. Precisamente no exporta porque es informal, sobre todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque podría asociarse con la gran empresa y servir, ¿no? Para exportar, ¿no? Claro, eso siempre cuando haya una asociación. Pero puede ser parte de la cadena. En el caso de la microempresa o la pequeña empresa, normalmente el empresario ahí no está necesariamente buscando un tema de exportación porque los productos que se originan, productos de su micro o pequeña empresa, no le van a dar abasto para cubrir un mercado. Digamos que ahí estamos hablando de empresas más grandes. Esas micro pequeñas empresas que abundan en nuestro país dicen, ¿yo para qué me formalizo si la formalización me va a hacer pagar más impuestos? Me va a obligar a tener trabajadores en planilla, me va a obligar a pagar servicios laborales, mejor me quedo en la informalidad. Yo le hablo un poco de la forma de pensar de mucha gente, ¿no? Sí, pero precisamente hay que decirle, ¿no? Oye, si vas a seguir informal nunca vas a crecer. Si te formalizas hay la posibilidad de que crezcas, de que exportes, de que le vendas al sector público también. El sector público también es un buen comprador por excelencia, ¿no? Entonces, estas empresas informales pierden siendo informales, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen acceso al sector financiero formal, se van a prestarle al amigo de la esquina y ese amigo de la esquina le cobra más de 100% de intereses anuales. En cambio, un banco le podría cobrar entre 30 y 20, un promedio 30%, por decirlo así, ¿no? Si hablamos de cifras. Entonces, ahí hay una de las ganancias, ¿no? El acceso formal al sistema financiero con menores costos, ¿no? Ese es uno. El otro es que también se puede vender, como te digo, al sector público, ¿no? También es un buen comprador. También se puede vender al sector. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí también es vender un poco cuáles son los beneficios de la formalización. Eso nos está faltando, ¿no? Definitivamente. Aquí faltaría complementar eso, ¿no? El otro está bien, ¿no? Se habla de que hay pérdidas. Yo creo que si se ha cerrado por 3 días esta centro comercial Gamarra, pero lo que se va a recuperar en el futuro va a ser mayor, ¿no? Entonces, no nos preocupemos mucho por esta, digamos, pequeña pérdida que puedan afrontar algunos comerciantes. Es recuperable totalmente. Porque es recuperable y con creces, ¿no? Sí, sí, claro. El hecho de que no haya ambulantes evita el hecho de encontrar su propio producto, el que tú tienes en tu galería, en la que tú alquilas o compras un espacio, encontrarlo mucho más barato afuera, porque no tienes que pagar ni luz, ni agua, ni impuestos, ni alquiler, ni absolutamente nada. Claro, ¿no? Es una competencia desleal, ¿no? Ahora, me decía Susel Paredes hace un rato en una entrevista a la gerente de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria que lo que se han dado cuenta con inteligencia, con personal de inteligencia sumergida en Gamarra, es que la mayoría de los ambulantes que habían en las calles venían de las propias galerías. Sí. ¿Esto ha sido qué? ¿Una forma de
de pelear en el mismo nivel con un grupo de informales que había llegado? ¿Cómo entiendes eso? Trasladémoslo al tema económico. Eso implica reducir costos. Bueno, la formalización tiene costos, ¿no? Entonces yo ya no pago alquiler, yo ya no pago luz, agua, yo ya no le pago al trabajador los derechos laborales que comentabas ahora. Entonces reduzco mucho costos. Y entonces afuera en la calle de ambulante vendo a un 50% de lo que vendo en mi tienda, ¿no? Ajá. Por eso, eso se evita con fiscalización, mayor fiscalización. Pero no solamente de fiscalización de la misma municipalidad, sino de otros entes, como te comentaba. Por ejemplo, ahí tiene que entrar a tallar la SUNAFIL, ¿no? ¿Qué hace la SUNAFIL yendo, que digamos, a supervisar a empresas formales, a las grandes empresas formales? Si bien puede ir ahí a Gamarra, ¿no? Porque eso es trabajo informal, contra lo cual hay que luchar, ¿no? Sin duda, sin duda. La informalidad le ha traído grandes problemas a sectores como el sector textil, por ejemplo, ha traído grandes problemas a sectores que lo que buscaban era un poco justamente el dar el paso al crecimiento del que usted hablaba, de eso de pasar de una mediana o pequeña empresa a la empresa más grande, pero el tema de la informalidad ha significado un frenón fuerte ahí, ¿ah? Sí. Tiene que ver también con aspectos culturales, ¿no? A muchos peruanos nos gusta a veces la informalidad, ¿no? Y preferimos comprarle al amigo que va pasando antes de ir a una tienda comercial, ¿no? Bueno, dice, no, que no tengo plata, no, pero hay que también, o sea, el comprador también tiene que ser un poco consciente, ¿no? Hay ir a una tienda formal. ¿Para qué? Para que pueda también, ¿no? Ahí viene, poder reclamar, por ejemplo. Porque a un ambulante, ¿qué le reclama? Si el ya no lo encuentra. Ese es otro tema. Por eso te digo, ¿no? Hay que vender cuáles son los beneficios de esa formalización, ¿no? Porque si tú no lo vendes, te creen que el alcalde es malo, ¿no? Que está yendo contra abusivo, dicen, ¿no? Entonces, hay que decirle, oye, yo quiero que te formalices. ¿Para qué? Para que tengas mejores beneficios, ¿no? Acceso. Ahora, yo comentaba ahora, y me gustaría poderlo saber su opinión. Yo comentaba ahora y decía, por ejemplo, está bien, nadie dice que llenemos las calles de informales y que haya pues gente que no paga impuestos en las calles apoderándose de las veredas y las pistas. Y hay que corregir ese tema, no me queda la menor duda. Pero, ¿qué vas a hacer con centenares, si no miles de personas que han tomado esto como un sistema de vida? ¿Qué propuestas se les puede dar a ellos para poder formalizarlos? A ellos no le vas a decir, págame el 18% de IGB y ahora vas a necesitar tal o cual cosa que significa un tema que va a reducir tus ganancias. ¿Cómo le decimos a esta gente, a estas personas que necesitan formalizarse? ¿Qué aportes les damos? Definitivamente que es un mal sistema de vida, ¿no? Ahí hay un círculo vicioso, ¿no? Tú eres informal, baja productividad, ingresos menores. Por eso te decía, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene algunos programas de reconversión, por ejemplo, ¿no? ¿Son buenos esos programas de reconversión? Bueno, están dando resultados. Parece que sí, tienen resultados. Es decir, te dicen, te capacitamos en otros temas en donde hay mayor cantidad de demanda laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, es por eso te decía, que el alcalde tenía que trabajar de la mano aquí con el Ministerio de Trabajo también y con la SUNAFIL, ¿no? Bueno, con la Policía Nacional ya lo está haciendo. Porque como tú bien decías al inicio, se trata de un problema multisectorial, ¿no? El alcalde solo no va a resolver ese problema, que es un problema estructural, ¿no? La informalidad no solamente es de Lima o de Gamarra, ¿no? Es de todo el Perú. Puse ejemplo, sí, ¿no? Vayamos a Huaquillas, vayamos a Tacna, vayamos al norte del Perú, también Tumbes, ¿no? También viene mucho comercio informal, ¿no? Parece que es parte de la cultura del Perú. Y que la llevamos es otro mal, ¿no? Sí, y la tenemos décadas. No es de ahora, no es de ahora, ¿no? Entonces es parte de la criollada, digamos, también, ¿no? Entonces, sí, la tenemos décadas, esa cultura de la informalidad. Preferimos no pagar impuestos. O sea, a nadie le gusta pagar impuestos en el país, ¿no? Sí, sobre todo en un país en donde la corrupción es alta y donde tú ves que la recaudación tributaria, los impuestos, a veces va a pagar a pocas personas, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? A bolsillos ajenos, ¿no? Definitivamente. Y no ve buen sistema, que es lo que decíamos. El empresario dice, ¿yo para qué voy a pagar si mis hijos no pueden disfrutar de un buen colegio? Eso es cierto, no voy a poder llevarlos a un buen hospital del Ministerio de Salud. Mis calles están igual. ¿De qué sirven el pago de impuestos? Para los corruptos. Esa es la versión. Totalmente de acuerdo. Entonces, aquí también hay que llamar la atención, ¿no? Hay que seguir luchando contra la corrupción, hay que transparentizar un poco más, ¿no? ¿Qué se hace con los tributos? Eso también es importante, ¿no? Porque si yo
como formal, pago mis impuestos, quiero saber qué está haciendo el Estado con esos impuestos, ¿no? Entonces es un tema multisectorial, ¿no? Y esperemos que continúen con esta intervención, no solamente sea aquí en La Victoria, sino también en San Martín, allí donde podamos ir, porque la informalidad es generalizada. Acá, ¿no? Sí, sí, es generalizada. Es uno de los problemas más serios del país, ¿no? Después de la corrupción, creo yo que la informalidad es uno de los problemas más serios del país. O sea, con informalidad se genera corrupción, con informalidad se genera evasión de tributos, menos recaudación tributaria, ¿no? Entonces, menos crecimiento económico, ¿no? Entonces, sí. Ay, ¿no? Entonces, queremos ser parte del OCDE. Oye, con 70% de informalidad... No, pues parece una broma, ¿no? No, sí, es una gracia, ¿no? Querer saber... Primero, solucionemos los problemas internos del país como es la informalidad, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Por eso decía, para formar parte de la OCDE, donde están los países con economías más sólidas, hemos dado más bien varios pasos hacia atrás y no hacia adelante. Don Hernán Briceño, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, para ustedes también, y ojalá que puedan tener acceso a al libro. Permítame para mostrárselo a la gente. Mira, me parece interesante, ¿no? La economía laboral informal en el Perú. Ahí está, es un buen libro. ¿Dónde encontramos este libro? Mira, actualmente lo está distribuyendo la Universidad Federico Villarreal porque tiene un fondo editorial bastante, que digamos, generoso, ha sido conmigo, que me ha permitido precisamente la publicación, ¿no? Me parece interesante para aprender un poco más de informalidad, sobre la informalidad y cómo esta está golpeando. En la Villarreal encuentran la economía laboral informal en el Perú. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes también por la invitación y espero seguir comentando en Claro que sí, un placer. Muchas gracias. Y justamente vamos hasta